Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el grupo número 1, compuesto por Mayelin Rachel Pérez Sánchez, Leonela Reyes Santana, Erileiki Martínez Castillo, Yelitza de la Cruz Torres y su servidor Cristian Suero López, matrícula LR18253, y estaremos exponiendo sobre la teoría de Golden. Mi tema a exponer es consistencia de la personalidad. El sentido común nos dice que la personalidad es estable y hace que la gente se comporte de manera consistente a lo largo del tiempo. Sin embargo, mucha investigación ha desafiado esta idea, sugiriendo más bien que las situaciones hacen que la gente se comporte de manera diferente. El concepto de consistencia de la personalidad a lo largo del tiempo y de las situaciones es central para el campo de la personalidad. Alport, 1937, argumentaba con firmeza que las personas son consistentes o notablemente reconocibles, aun cuando varían de una situación a otra y a lo largo del tiempo. La consistencia empieza temprano, desde la infancia temprana. Hay consistencia en el desarrollo de la personalidad. Y la investigación longitudinal apoya la afirmación de Alport de que la personalidad es consistente conforme los niños crecen para ser adultos. Hasta aquí mi exposición. Continuamos con mi siguiente compañero. Muy buenos días, mi nombre es Erileiki Martínez Castillo, mi matrícula es LR19191. Mi tema es el concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo se basa en el concepto que tenemos cada uno de nosotros sobre nosotros mismos, en qué y quién creemos que somos, en nuestras características físicas y psicológicas, en nuestras virtudes y defectos, en nuestra personalidad en general. En una época en que los enfoques psicológicos eran en su mayoría reductistas, Alport consideraba el enfoque de sí mismo como el objetivo principal de la personalidad. El sí mismo es un concepto teórico importante en la personalidad y la psicología social, ya que se basa ampliamente en el área de la psicología humanista clínica y la psicología cognitiva social. Influencia de la personalidad con la influencia social. No es sorprendente que alguien que fue un psicólogo social y psicólogo de la personalidad no pensara en la personalidad y las situaciones de manera alterna, sino que las consideraba conceptos en conjunto, como influencias conjuntuales. Las situaciones influyen en la gente, las situaciones influyen en el individuo de diferentes maneras, como reconoce el enfoque interaccional de la personalidad. En palabras de Alport, el mismo caliente que derrite la mantequilla es el mismo que cocina el huevo. Sin embargo, no desarrolló la noción de interacción entre la personalidad y el ambiente más allá de este bosqueto. Reconocía que al poner énfasis en los rasgos de personalidad, descuidaba los enfoques sociales, situacionales y ecológicos. Reconocía que se necesitaban mayores conceptos teóricos para desarrollar un concepto interaccional más amplio. Es cuando. Muy buenas tardes, mi nombre es Mayelin Rachel Pérez Sánchez, mi matrícula es LR15-1925. Estaré hablando sobre el tema interacción de la personalidad con la influencia social. No es sorprendente que alguien que era un psicólogo de la personalidad y un psicólogo social no pensara en la personalidad y las situaciones como causas alternas, sino que considera más bien cómo trabajarían
juntas como influencias. Las situaciones influyen en la gente, pero influyen con el individuo de manera diferente. Como reconoce el enfoque de interaccionista a la personalidad Edler y Magnusson, en palabras de Allport, que el mismo calor que derrite la mantequilla cocina el huevo. Sin embargo, no desarrolla la noción de interacción entre la personalidad y ambiente, más allá de ese breve bosquejo. Reconoció que el énfasis de en los rasgos de la personalidad había descuidado la variabilidad inducida por los factores ecológicos, sociales y institucionales. Teoría personológica de los rasgos. En resumen, Allport anticipó mucho los temas temas que interesan a la psicología de la personalidad en el de más de medio siglo que ha transcurrido desde que publicó por primera vez su texto clásico de la personalidad. Definición de Allport de la personalidad. Después de una revisión de atrás 49 definiciones de personalidad en psicología, teología, filosofía, derechos, sociología y el uso común de Allport, propuso lo que se convirtió en una definición clásica de la personalidad. Personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Buenas tardes, quien le habla es Leonela Reyes Santana. Estoy cursando la carrera de Psicología Clínica. Mi matrícula es LR16-2046. Estudio en el recinto de La Romana, en la Universidad UFE. En el día de hoy yo estaré hablando sobre el sistema psicofísico. Estaré hablando de la personalidad y el temperamento. Esto lo vamos a ver en los avances y teoría de Allport. Le traje una breve definición sobre lo que es el psicofísico, que es una rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la que éste es percibido por parte de un observador, o sea, de otra persona. En los avances y teoría de Allport vamos a ver que los individuos difieren los rasgos que predominan en la personalidad. Otros o algunos rasgos de estos son comunes, compartidos por varias personas. Otros son exclusivamente únicos. En el sistema psicofísico vamos a ver la personalidad y el temperamento, pero primero voy con lo que es la personalidad. Esta está sometida a influencias biológicas y psicológicas. Mente y cuerpo están inextricablemente unidos. Le estaré hablando sobre el temperamento. El temperamento se refiere a diferencia en la personalidad basada en la biología, que a menudo se manifiesta como reactivos emocionales a estímulos nuevos o posteriormente atomizadores. Nosotros, los seres humanos, es imposible separar lo biológico de lo psicológico. Por ejemplo, si me duele la cabeza, es posible que pase el día malhumorada. También le estaré hablando sobre la conducta. No está aquí, pero Albert decía y daba ejemplo que la conducta, o sea, nuestra conducta es la expresión psicofísica. Siempre la conducta humana es la única e irrepetible y adecuada al aquí y ahora de cada momento en particular. Es cuanto, hasta aquí su servidora. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kelitza de la Cruz.
Mi matrícula es LR 1920758. Yo le estaré hablando sobre el tema de determinantes. Para algunos teóricos, los conceptos de personalidad son predictores. Alport estaba en desacuerdo y empleaba la palabra determinante para insistir en que la personalidad es una causa de la conducta. Alport decía que este término era una consecuencia natural de la visión biológica, disposiciones psicofísicas reales realizadas, aunque nadie sabe cómo, con sistemas nerviosos persistentes de estrés y determinación. Esta afirmación de los rasgos como determinantes distingue la visión de Alport tenía de la personalidad desde dos alternativas. La primera alternativa es la opinión de los rasgos de la personalidad. Son simplemente abstracciones conceptuales, es decir, herramientas conceptuales útiles para predecir la conducta. La segunda alternativa de la afirmación de Alport era que los rasgos son determinantes. Es más pesimista esta opción. Observaba que el uso de los rasgos de la personalidad explicaba la conducta, es decir, es un argumento circular sin sentido. Alport no ignoraba el problema potencial del razonamiento circular, de que calificar no es en realidad una respuesta. Analizó este tema en realización con la cuestión de que si el concepto de sí mismo es necesario en la psicología. El sistema psicofísico. La personalidad está sometida a influencias biológicas y psicológicas. Mente y cuerpo están inexplicablemente unidos. El temperamento se refiere a diferentes de la personalidad basada en biología. Alport aceptaba la investigación empírica disponible en su época, que indicaba que el temperamento constituye una base biológica heredada a la personalidad. ¿Qué tan importante es la herencia como determinante de la personalidad? Alport afirmaba que ambos son siempre importantes. Ningún rasgo de personalidad crece de influencias hereditarias. Todo es influido también por la experiencia.